Meditaciones en búsqueda de paz interior. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dijéme, dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Del capítulo 10 del tomo 2 del libro Las tres edades de la vida interior del padre Reginald Garrigou-Lagrange. Título del capítulo: Paciencia y mansedumbre. En los difíciles tiempos en que nos toca vivir, hemos de acordarnos de lo que nuestro Señor nos dijo de la virtud de la fortaleza, necesaria para no dejarnos amedrentar por ninguna amenaza, ni detenernos ante los obstáculos que nos salieran al paso en el camino de la virtud. Quisiéramos hablar aquí sobre todo de la virtud de la paciencia, que es la forma con que con más frecuencia se ejercitan las energías del alma en las contrariedades de la vida. La paciencia debe ir en el cristiano unida a la mansedumbre, de tal manera que aquellos que por temperamento son mansos aprendan a hacerse fuertes, y los que están inclinados a la virtud de la fortaleza se hagan mansos en el sentido que quiere el Evangelio. Unos y otros ascenderán a la misma cumbre, aunque por caminos diversos. A fin de proceder con claridad, trataremos primero de la paciencia y después de la mansedumbre, ambas al servicio de la caridad. Paciencia y longanimidad, columnas de la vida interior. La paciencia, dice Santo Tomás, es una virtud que se relaciona con la virtud de la fortaleza e impide al hombre alejarse de la recta razón iluminada por la fe y sucumbir a las dificultades y la tristeza. Ella hace, dice San Agustín, que nos sea dado sobrellevar las contrariedades de la vida con ecuanimidad y sin dejarnos turbar por ellas. El impaciente, por violento que sea, es un ser débil. Cuando murmura, levantando la voz, en realidad sucumbe en el terreno moral. Por el contrario, el paciente soporta un mal inevitable para mantenerse en el recto camino y continuar su ascensión hacia Dios. En cuanto a aquellos que sufren la adversidad con miras a conseguir lo que ambiciona su soberbia, solo poseen un simulacro de paciencia, que no es más que insensibilidad o aspereza. Por esta virtud llega el alma a ser dueña de sus destinos, por sobre las fluctuaciones de la sensibilidad deprimida por la tristeza. Los mártires fueron en el más alto grado dueños de sí mismos y libres. Enciérrase en la paciencia algo del acto fundamental de la virtud de la fortaleza: soportar las cosas penosas sin desfallecer. Más difíciles y más meritorio, dice Santo Tomás, sufrir por largo tiempo aquello que contraria vivamente nuestra naturaleza, que arremeter contra el adversario en un momento de entusiasmo. Aguantar es más difícil que atacar, primero porque el que aguanta está ya enfrente de aquel que se cree más fuerte que él. Segundo, porque sufre ya, mientras que el que ataca no sufre todavía y espera escapar del mal. Tercero, porque aguantar requiere largo ejercicio de la virtud de la fortaleza, mientras que el atacar puede ser cosa de un instante. Más duro es para el soldado aguantar mucho tiempo bajo las balas en una trinchera húmeda y fría que tomar parte en un ataque con todo el ardor de su temperamento. Pues bien, si la virtud de la fortaleza soporta los golpes que pueden acarrear la muerte, como se ve en el soldado que da la vida por su patria, y más aún el mártir que muere por la fe, la virtud de la paciencia hace frente sin desfallecer a las contrariedades de la vida. Y es así la defensa de las demás virtudes, protégelas contra los estragos que causaría la impaciencia y es muro de contención del edificio espiritual. Para poseer la paciencia como virtud sólida, preciso es hallarse en estado de gracia y estar adornado de la caridad, que antepone a Dios a todas las cosas. Por eso decía San Pablo, la caridad es paciente. En el caso de que las contrariedades de la vida duren largo tiempo y sin interrupción, como podría acaecer a una persona que tuviera que vivir con quien sin cesar le causa sinsabores, entonces es necesaria una virtud especial que se asemeja a la paciencia y se llama longanimidad, en razón del prolongado tiempo de la prueba, de la duración del sufrimiento,
y de tantas cosas como hay que soportar acaso durante meses y aún años, como advierte San Francisco de Sales. La paciencia nos hace conservar la ecuanimidad en medio de la inestabilidad de los acontecimientos de esta vida. Acordaos con frecuencia, dice el santo, de que nuestro Señor nos salvó por medio de los sufrimientos y de que por nuestra parte hemos de alcanzar la salvación mediante las penalidades y el dolor, sufriendo las injurias, contradicciones y sinsabores con toda la mansedumbre que nos sea dado. Hay quienes solo aceptan de grado ciertos males que traen honra, como por ejemplo ser heridos en la guerra, lo cual no es amar la tribulación, sino el honor que la acompaña. El verdadero paciente y servidor de Dios soporta igualmente las tribulaciones que van unidas a la ignominia de ser reprendidos, acusados y maltratados, aún por las gentes de bien, por los amigos y parientes. Esas contradicciones que nos causan las gentes de bien son mucho más duras que las otras, lo cual, no obstante, acaece con frecuencia. Para llegar a practicar esta virtud de manera no estoica sino cristiana, nos ayudará mucho el recordar la paciencia del Salvador en la cruz. Por amor nuestro aceptó los mayores dolores físicos, junto con los sufrimientos morales que le causaba el encarnizamiento de los sacerdotes de la sinagoga, el abandono de su pueblo, la ingratitud de sus amigos y la maldición divina del pecado que quiso tomar sobre sí en lugar nuestro como víctima voluntaria. Que esta paciencia del Salvador guarde nuestras almas según las palabras de San Pablo. Dirige el Señor vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Cuando uno se ve en el trance de practicar esta virtud en medio de prolongadas pruebas, preciso es traer a la memoria lo que dicen los santos. Los sufrimientos que sobrellevamos con paciencia son como los materiales con que se levanta el edificio de nuestra salud. Son la porción de los hijos de Dios en esta vida y señal de predestinación. Preciso es pasar por la tribulación si hemos de entrar en el reino de Dios. Está escrito en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 21. Hemos de saber sufrir con tranquilidad, sin quejarnos demasiado. Aquellos que participaren más en los sufrimientos de Jesucristo serán con Él más glorificados. Alguna vez será suficiente un acto heroico de paciencia antes de morir, como acontece con no pocos moribundos que se reconcilian con Dios algunos días o aún algunas horas antes de exhalar el último suspiro. Queridos hermanos, dejamos aquí esta parte de este capítulo precioso del libro del Padre Lagrange. Ciertamente, la virtud de la paciencia es una de esas que nos ayudan no solo a resistir a la adversidad, querido hermano, sino a saber mantener la ecuanimidad que nos permitirá sostener todo el edificio de nuestra vida, sea a nivel del ejercicio de las virtudes, porque el impaciente difícilmente va a ser caritativo, el impaciente difícilmente será prudente, el impaciente difícilmente podrá soportar las tentaciones de la carne, el impaciente difícilmente podrá guardar aquella serenidad del corazón. Es más, se contradice en sí misma serenidad con impaciencia. Es importante, queridos hermanos, aprender a sufrir aún en largos periodos de tiempo. Esa resistencia en el sufrimiento por largo periodo es lo que decíamos se llamaba longanimidad. Podríamos decir, es la paciencia ejercitada por mucho tiempo. Y la mejor manera para un cristiano de aprender a vivir la paciencia, ¿cuál es? Imitar a nuestro Señor Jesucristo. Decimosegunda idea, para alcanzar la paz interior, aprendamos a ser pacientes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y concédenos la paz.